Thalía Zayas, una joven llena de esperanzas, ambiciones y deseo de superación de tan solo 19 años, asesinada atrozmente por su expareja. En este nuevo video te traemos este aberrante caso y nos adentraremos en la historia de Ruth Zaya, la joven que por mostrar la verdad en un programa de televisión la llevó directo a su muerte. Hoy descubriremos cómo la codicia y venganza se entrelazan en este trágico caso que conmocionó a un país entero. Decir la verdad no es tan fácil, que en ciertas ocasiones se necesita algo ficticio para que sea creíble ante la mirada del mundo. Era el año 2012 y una joven llena de ilusiones, ambiciones y deseos de salir adelante se presentó ante un conocido programa peruano en donde por primera vez ella sería el centro de atención para el público y espectadores de dicho programa. Thalía Zayas tenía solo 19 años cuando contó una verdad que se convertiría en su ejecutor. Un sillón rojo, un polígrafo, una pregunta y dinero de por medio fueron los ingredientes perfectos para seducir a la joven para contar temas muy personales de la vida de Thalía Zayas y exponerlos en televisión nacional. Un programa para entretener al público. Los sábados por la noche fue el escenario de esta historia que terminó por llevar directo a un desgarrador desenlace. Una joven de condición humilde, pero de grandes aspiraciones para ser alguien mejor en la vida y no repetir los patrones de pobreza. Así era Thalía Zayas, quien jamás pensó que sentarse en el sillón rojo de la verdad de un conocido programa la llevaría a la muerte a manos de su expareja. Para un nuevo capítulo del conocido programa El Valor de la Verdad, se hizo presente Thalía Zayas, sus padres, su expareja Brian Romero. El ejercicio de este programa latino era responder una variedad de preguntas, las cuales habían sido ya consultadas con la joven y corroboradas ya a través de un bolígrafo para la veracidad de las preguntas. La joven solo debía contestar verdadero o falso. Por cada nivel, este tendría un precio y el gran premio podría ser los 50,000 soles. De las 50 preguntas, solo 21 fueron escogidas, para que en unos minutos todo el Perú se enterara de su vida íntima y personal. Algo que se podría decir que se acerca más al morbo. El reconocido pero popular programa de los sábados por la noche presentaba a concursantes que respondían preguntas íntimas, las cuales habían sido formuladas previamente fuera de cámara con un polígrafo, a cambio de grandes sumas de dinero. Thalía Zayas era la primera concursante del programa El Sillón Rojo que tenía como presentador a Beto Ortiz. El gran premio por responder 21 preguntas sería de 50,000 soles, a lo cual Thalía Zayas decidió retirarse después de ganar 15,000 soles. Una de las primeras preguntas que hizo el presentador Beto Ortiz a Thalía cuando entró al set de televisión fue: ¿lo hiciste por contar la verdad o por el dinero? A lo que Thalía respondió con una sonrisa algo temerosa e inocente, pero decidida, que lo hacía porque quería contar su verdad aquella noche. Esta sería una revelación que le cambiaría la vida por completo. Todo se tornaba bien, pero de un momento a otro las preguntas se volvieron cada vez más íntimas, personales y crueles. Una de estas preguntas, fuera de contexto, fue si se avergonzaba por el comportamiento de su familia, a lo que Thalía contestó afirmativamente. Otra de las preguntas fue si estaba con Brian, un mototaxista humilde, solo hasta que apareciera alguien mejor en su vida, a lo que Thalía respondió con afirmación a tal pregunta. A Brian lo invadió el silencio, quedándose perplejo por la respuesta, a lo que respondió que no quería escuchar más. Pero la pregunta más impactante fue cuando confirmó que si había tenido sexo a cambio de ciertas cantidades de dinero trabajando en un nightclub. El famoso programa terminó con su primera protagonista revelando muchas cosas íntimas de su vida. El programa fue un completo éxito de espectadores. A pesar de la preocupación de los padres de Thalía y el comportamiento extraño de Brian, expareja de la joven, cuando se acabó el programa, ella consiguió la suma de 15,000 soles, que se convertiría en su trágico final. Luego de la polémica por su aparición en el programa de frecuencia latina, parecía que Thalía Zayas seguía con su vida normalmente. Volvió a trabajar, estudiar y a vivir con sus padres en el distrito de Huachipa. Sin embargo, la mente de Brian se inundaba con una despiadada sed de venganza. Incapaz de perdonar a Thalía por haberlo dejado en ridículo a nivel nacional,
El reconocido programa de televisión, con su dinámica de preguntas y respuestas, había dejado secuelas en la relación de ambos jóvenes. Aunque Thalia Zayas, de 19 años, buscaba seguir adelante, su exnovio no podía olvidar la humillación pública que había sufrido por la respuesta de Thalia y se alimentaba de un resentimiento ardiente, planeando detalladamente cómo devolverle el golpe a Thalia. Ya había transcurrido un mes desde su polémica aparición en el programa de televisión. Nunca se supo exactamente si Brian y Thalia eran novios durante la emisión del programa. Días después, Brian Romero le envió una invitación a Zayas para asistir a una fiesta que daba lugar en su casa. A pesar de que Thalia tenía dudas acerca de esta invitación por parte de Brian, terminó por aceptar, invitación que en medio de la noche terminó en una discusión por las verdades expuestas por Thalia en el sillón rojo de El Valor de la Verdad. Posterior a esta acalorada discusión, Brian la drogó, la violó y la asfixió brutalmente, golpeándola hasta la muerte. Tras la presencia de Thalia Zayas en el famoso reality show, la joven desapareció. Nadie sabía su paradero, ni sabían dónde estaba. Sin embargo, la madre de Thalia, Vilma Sánchez, acusó a Brian como el principal sospechoso de la desaparición de Thalia. Me sorprendió todo y me dejó en ridículo, como un cachudo, fue una de las respuestas de Brian. Brian también aseguró que, luego de presentarse en el famoso programa, no lo había visto ni se había comunicado con ella, lo cual era mentira, porque según testigos, Thalia conversó por su celular con él. Se inició una búsqueda de Thalia de 19 años. Sus padres, desesperados, iban a todos los canales de televisión que conocían, aunque ya no como invitados, sino como dos padres preocupados y desesperados. Llamadas, denuncias policiales, vigilias en las calles, fueron algunas de las cosas que la familia de Thalia hizo para poder encontrarla. Sin embargo, seguían sin ningún rastro aparente. Durante 10 días, lleno de angustia, la familia de Thalia la buscaron desesperadamente, esperando encontrarla sana y salva. La madre de Thalia, Vilma Sánchez, cansada y llena de dolor, se acercó a la casa de Brian con la esperanza de tener alguna respuesta. Le pidió de rodillas a Brian, desesperada por saber dónde estaba su hija, pero solo consiguió una respuesta fría y con falta de remordimiento por parte de Brian, quien siguió afirmando que no sabía cuál era el paradero de su expareja. Fue una escena bastante desgarradora y la tristeza se cruzaba con la ira y la conmoción. Thalia había sido arrebatada de manera brutal y su vida había llegado a un final inesperado y caótico. El día 24 de septiembre le dio un punto de quiebre trágico y devastador para la familia de Thalia. Ese día fatídico, con una llamada telefónica repentina, se llenó de terror y desesperación. La vida del padre y la hermana de Thalia. Luego de 11 días desaparecida, el cuerpo de Thalia Zayas fue encontrado en un hoyo de más o menos 6 metros de profundidad, en una casa ubicada en la comunidad Viña de Media Luna, en Jicamarca. Las autoridades fueron tras los pasos de Brian Romero, ya que la familia de Thalia Zayas lo había señalado como el principal sospechoso. Después de unos días, Brian confesó. El día 22 de septiembre del año 2012, 11 días después de la desaparición de Thalia, las autoridades le enviaron una citación a Brian para declarar a la División de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional del Perú. Brian, señalado como el asesino de Thalia, contó a las autoridades de Perú cómo asesinó y acabó con la vida de Thalia. Según detalles de los investigadores, luego de varias contradicciones, lograron que Brian confesara y que contara paso a paso su crimen. El odio, rencor y su deseo de obtener algo de dinero que había ganado su novia lo llevó a convertirse en un asesino. Las interrogantes, que fueron cada vez más intensas, hicieron que no pudiera más con la conciencia y dejara libre ese monstruo que llevaba por dentro y que lo hizo cometer el peor de los actos y crímenes, que fueron matar a una persona. A medida que avanzaba el interrogatorio, no tuvo más opción que admitir su responsabilidad en el asesinato de Thalia, revelando los detalles más desgarradores sobre aquel atroz crimen. Con sus propias palabras, confirmó que lo hizo solo y utilizó sus propias manos para estrangular a su expareja. Según lo que confesó Brian, el día 11 de septiembre del 2012, él contactó a Thalia
para encontrarse. Acto seguido, se tomaron una botella de vino en su habitación y tuvieron relaciones sexuales. Sin embargo, la paz de la ocasión se vio rápidamente tornada por una discusión acalorada. En medio de la discusión creciente, Talia le lanzó una cachetada a Brian, lo que provocó la desencadenante reacción violenta por parte de Brian. En un arrebato de ira que no controló, Brian le agarró del cuello sin tener la mínima conciencia de la fuerza que estaba ejerciendo, y cuando se percató de la situación ya era demasiado tarde. Talia ya no podía respirar. Tras acabar con la vida de Talia, escondió el cuerpo en su baño y siguió con su vida como si no hubiera pasado nada, tomando alcohol para calmar su conciencia intranquila. Al día siguiente, sin ayuda de nadie, llevó el cadáver de Talia en su mototaxi hasta un lugar abandonado, donde lo abandonó. Las autoridades recibieron otro dato, y fue que el tío de Brian también había estado involucrado en el asesinato de Talia. El tío de Brian fue detenido por las autoridades, pese a que siempre negó que estuvo involucrado en el asesinato. Se defendió diciendo que aquel día estaba borracho festejando el cumpleaños de su madre. Brian reconoció y afirmó que su familia no estuvo presente el día del crimen, pero los detectives del caso decidieron que fue un complot entre los dos, pues el lugar donde fue enterrado el cadáver le pertenecía al tío de Brian. Brian confesó que su plan era escaparse hacia Ecuador y afirmó que había vendido su vehículo, equipos y otros dispositivos para conseguir dinero y así huir. Sin embargo, gracias al gran trabajo que hicieron los agentes de la Dirincri, su plan falló antes de que pudiera ejecutarlo. En el testimonio frente a los agentes de la División de Investigación de Personas Desaparecidas, Brian confirmó que había ahorcado a Talia y también confirmó haber dado golpes mortales como respuesta a la negación por parte de Talia de entregarle 1.500 soles, que según detalles de Brian, Talia le había prometido entregarle por su compañía en el programa de televisión. Más tarde, Brian aclaró que también se sintió humillado y engañado cuando Talia confesó que se había acostado con otras personas por dinero. Después de esto, los oficiales se dirigieron con él hasta la zona de Jicamarca. En el terreno, a más de 6 metros de profundidad y debajo de una capa de cemento y piedras, encontraron un cuerpo. El padre de Talia, que se hallaba en la zona alertado por la Policía Nacional, con el alma en dos y los ánimos desvanecidos, afirmó que el cuerpo que habían encontrado era el de su hija, Talia. La necropsia de Talia arrojó que la muerte fue ocasionada por una asfixia mecánica y estrangulamiento que también presentaba lesiones en todo su cuerpo por golpes. Tenía toda la cara desfigurada. También, aparte de ello, tenía una fractura en su clavícula y en la columna vertebral. No había duda alguna de que la habían agredido hasta quitarle la vida. También se supo dar a conocer que el hígado de Talia Zayas estaba muy inflamado por las sustancias tóxicas que había tomado momentos atrás, antes de su muerte. La habitación de Brian y Talia también se hallaron rastros de sangre en su mototaxi con el que Brian ofrecía servicios en Huachipa, a pesar de que Brian cambió muchas veces las versiones que daba. En su primera confesión dijo que una persona con el apodo de El Gordo lo había ayudado a acabar con la vida de su exnovia, que según Brian había sido esta persona quien le había quitado la vida a Talia y que él solo se había encargado de llevar el cuerpo hasta el lugar donde fue abandonado. Luego dijo que todas sus versiones habían sido mentira y que este personaje de El Gordo nunca existió. Hasta dijo que él era el único responsable de la muerte de Talia. Sin embargo, la policía jamás creyó en ninguna de las versiones de Brian, ya que todas eran inexactas. Luego de largos juicios y procesos a los que fue sometido Brian, el asesino de Talia, la justicia le dio una sentencia de 33 años de cárcel. Aunque los números y años de cárcel nunca serán suficientes para darle un castigo al feminicida de Talia, desde ese día, la familia de Talia vive con el sabor de la impunidad. Luego de luchar por 9 años con el sistema de la justicia en Perú, esta decisión nos destroza, nos mata en vida. ¿Qué podemos esperar de la justicia, de estos jueces y fiscales? Ahora nos vamos a organizar para realizar una marcha frente al Congreso para que dicten leyes más severas. Es indignante, todos los días matan, cometen feminicidios, pero la justicia no dice nada. La ley está hecha para los asesinos, la corrupción es terrible. Haremos llegar nuestra voz de protesta, fueron las palabras de la madre de Talia. Brian y su cómplice
su tío Reddy Romero, fueron sentenciados a cadena perpetua, pero en el año 2021 se cambió la condena a 33 y 30 años de prisión. La noticia fue un bajón de emociones para los padres de Thalía. En los últimos 7 años, Brian y su cómplice Reddy han presentado cantidad innumerables de apelaciones en un intento de evadir su responsabilidad ante el asesinato de Thalía. Sin embargo, todas sus solicitudes fueron totalmente rechazadas y su sentencia dictada en el año 2015 por la Corte de Justicia fue nuevamente confirmada. Sin embargo, sí se aceptó la reducción de sus condenas a cada uno de los asesinos. Y bueno, para terminar, los padres de Thalía Sayas aún siguen buscando justicia para que Brian y su cómplice Reddy Romero reciban la cadena perpetua. Y por otro lado, según los últimos datos preliminares dados a conocer por las autoridades de Perú, son que ninguno de los dos ha pagado los 700,000 soles por la reparación civil que le impuso la justicia peruana a los dos asesinos. Hasta el momento, se han dado a conocer más detalles y todo continúa en la impunidad para los padres de Thalía, quienes indican, en medio de tristeza y devastación, que ningún dinero o sentencia dictada para estos dos asesinos le devolverá a su hija. La historia de Ruth no solo es un caso impune, es un reflejo de una realidad que nos concierne a todos para tomar conciencia. Nos invita a cuestionar nuestras actitudes, a desafiar los estereotipos y a construir una sociedad donde la violencia no tenga cabida. Te invito a compartir este video, no solo para honrar su memoria, sino para asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y tener un cambio profundo en nuestro entorno. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Juntos podemos ser la voz de quienes ya no la tienen. Nos vemos en un próximo video.